Mi padre falleció y me dejó una vieja bodega. Mi hermano se quedó con la casa de Acapulco. En la cena, mi esposa me llamó inútil y luego me corrió de la casa. Esa noche, dormí en la bodega. Y me quedé frío cuando vi lo que había dentro. La noche en que mi esposa me dijo que fuera a dormir a mi bodega, estuve a punto de reír. No porque fuera gracioso, sino porque a los 52 años de edad, de pie en el comedor de mi hermano en Punta Diamante mientras él servía un tequila de 6.000 pesos en copas de cristal, me di cuenta de algo gélido e irreversible. Había pasado 3 décadas siendo el responsable, y de alguna manera, terminé siendo el desechable. Miguel no lo entendería, dijo mi hermano, Javier, sonriendo a los inversionistas sentados alrededor de la larga mesa de roble. Él es más un tipo de oficina y papeleo. Siguieron risas, suaves, educadas, hirientes. Lorena no me defendió. Acomodó su copa de vino y dijo, bueno, al menos un Torres sabe cómo construir algo. Ese fue el momento. Esa fue la fractura. Y todo empeoró. Mi padre, Ricardo Torres, había muerto 6 semanas antes. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. Había sido un hombre tranquilo, práctico, un mecánico que manejó herramientas durante 40 años en el astillero de Manzanillo. No creía en cosas presuntuosas. Creía en la tierra. Cuando se leyó el testamento, Javier recibió la casa de la playa en Acapulco, una propiedad que papá había comprado hace décadas antes de que el valor de la zona explotara. Yo recibí una bodega industrial cerca del antiguo distrito del puerto. Javier se había recostado en la silla de piel de la sala de juntas en la oficina del licenciado y dijo, papá sabía que te gusta la estructura, Miguel. Concreto, acero, algo macizo. Lo dijo como si fuera un cumplido. La bodega consistía en 1.300 metros cuadrados de lámina oxidada y asfalto agrietado. La casa de la playa tenía vista al Océano Pacífico. Javier insistió en que era un trato justo. El valor de mercado cambia, dijo. Y seamos honestos, tú no eres exactamente alguien que encaje en la zona hotelera. No discutí. Rara vez lo hacía. Porque mi papel en esta familia siempre había sido sencillo, aguantar la tensión, arreglar problemas, cuadrar las cuentas. Javier construía una imagen. Yo mantenía la estabilidad. Se suponía que esa noche en la casa de Acapulco sería una celebración del legado. Javier ya había refinanciado la propiedad, instalado barandales de vidrio y contratado a un consultor de imagen. Estaba recibiendo a posibles inversionistas para una constructora que llamó Torres Desarrollos Costeros. Lorena estaba radiante bajo la luz indirecta. Ella siempre había admirado la ambición, especialmente la versión de Javier. Me quedé cerca del extremo de la mesa, con las manos cruzadas, escuchando a Javier explicar los porcentajes de apalancamiento con una confianza que no poseía del todo. Uno de los inversionistas preguntó, ¿qué pasó con la propiedad industrial que vi que aparecía en los papeles de la herencia? Javier sonrió con soberbia. Oh, esa cosa. Es básicamente terreno para chatarra. Miguel se la quedó. Él siempre ha sido bueno para las bodegas. Risas de nuevo. Lorena dijo a la ligera, probablemente la convertirá en una tabla de Excel. Los inversionistas se rieron. Alguien golpeó su tenedor contra un plato. Sentí que el calor subía por mi cuello, pero mantuve mi expresión seria. He auditado cadenas de suministro bajo el calor de Sonora y el frío de Chihuahua. He testificado ante juntas de cumplimiento. Sé cómo quedarme callado mientras alguien me menosprecia. Pero la humillación dentro de tu propio matrimonio tiene una temperatura diferente. Después de que los invitados se fueron, la casa se quedó en silencio. El viento del mar pegaba suavemente contra los ventanales. Lorena estaba junto a la barra de la cocina, con los brazos cruzados. No dijiste mucho esta noche. No se me preguntó mucho. Ella suspiró. Javier está intentando construir algo. Al menos podrías mostrarte un poco solidario. He pagado el predial de esa bodega durante años mientras Javier refinanció la casa de la playa 2 veces. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque Javier tiene visión. Ahí estaba. La palabra con la que había estado compitiendo durante 15 años.
Visión. ¿Y qué tengo yo? Pregunté. Ella dudó. Estabilidad, dijo finalmente. Pero la estabilidad no crece. Observé su cara, la sutil decepción que ya no intentaba ocultar. ¿Sabes lo que ven los inversionistas? Continuó ella. Ven movimiento. Ven a alguien que toma riesgos. No ven a alguien que revisa 2 veces las facturas. Yo nos protejo. ¿De qué? ¿Del progreso? La conversación me resultó conocida, una repetición con bordes más filosos. Entonces lo dijo. Tienes 52 años, Miguel, y tu mayor patrimonio es una bodega que se está cayendo. El golpe dolió más de lo que esperaba. Nos mantuve sin deudas, dije en voz baja. Nos mantuviste pequeños. Silencio. El viento del mar de nuevo. Luego caminó hacia la puerta principal, la abrió y dijo, tal vez deberías averiguar quién eres sin vivir bajo la sombra de Javier. No me moví. Ella me miró, no enojada, ni gritando, simplemente harta. Si esa bodega significa tanto para ti, añadió, ve a quedarte ahí esta noche. No gritó. No azotó nada. Simplemente cerró la puerta después de que salí. La cerradura hizo clic. ¿Limpio? Definitivo. Me quedé en la entrada durante 1 minuto completo, mirando el reflejo de la casa en el vidrio oscuro. Adentro, Javier se reía de algo en su celular. Revisé mis bolsas. Cartera, celular, llaves. La llave de la bodega todavía estaba en mi llavero. Manejé los 45 kilómetros hasta el puerto en silencio. Sin música, sin llamadas, solo el zumbido de las llantas en la carretera y el eco de las palabras de Lorena. Tu mayor patrimonio es una bodega que se está cayendo. Cuando llegué, el distrito industrial estaba dormido. Las lámparas de la calle fallaban sobre el pavimento roto. Las grúas del puerto se veían como gigantes de metal contra el cielo de la noche. La reja de la bodega rechinó cuando la abrí. La cortina de acero subió con mucho trabajo. Adentro, olía a aceite, aire de mar y polvo viejo. Entré. El piso de cemento estaba frío bajo mis zapatos. Espacio vacío. Vigas con sombras. Sin vista al mar. Sin inversionistas. Solo 1300 metros cuadrados de silencio. Dejé que la cortina se cerrara detrás de mí. El eco se quedó un rato. Por primera vez esa noche, mi respiración se calmó. Caminé hacia el centro del lugar y miré hacia el techo de lámina. Bodega condenada, murmuré. Entonces lo vi. Un sobregrueso pegado al interior del panel de luces. Un aviso de impuestos, sellado 2 días antes. Y debajo de la línea de clasificación, en letras oficiales, industrial de uso múltiple. Servidumbre de subsuelo, activa. Servidumbre de subsuelo. Me quedé ahí más tiempo del que debía. Javier se había encargado de casi todos los papeles de la herencia. ¿Por qué no había mencionado eso? Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el saco. El aire dentro de la bodega se sentía distinto ahora. Ni más caliente, ni más frío, simplemente incompleto. Jalé una lona vieja de la esquina y la puse en el piso. Usé mi saco doblado como almohada. Y mientras estaba ahí acostado, mirando hacia arriba, un pensamiento se quedó en mi cabeza. Javier nunca vino aquí. Ni una sola vez en 5 años. Nunca revisó las paredes, nunca abrió la caja de fusibles, nunca leyó los papeles del municipio. Él vio fierro viejo. Yo vi lenguaje. Y el lenguaje es donde vive la propiedad. Cerré los ojos. No derrotado. Todavía no. Porque en algún lugar entre la palabra condenada y la palabra servidumbre, algo no cuadraba. Y he construido toda mi vida notando lo que no cuadra. Me desperté antes de que saliera el sol con un ruido metálico. Por un momento, no recordaba dónde estaba. Luego me llegó el olor, sal, óxido, aceite de motor viejo metido en el cemento. La zona industrial ya se estaba calentando, el aire se sentía pesado incluso a las 5:30 de la mañana.
Un poco de luz naranja entraba por las ventanas altas y mugrosas, cortando la oscuridad en formas largas. Me levanté despacio sobre la lona, con todo el cuerpo entumecido, y escuché. Las bodegas tienen su propio lenguaje. Los tubos se aprietan. Las láminas del techo se mueven. El viento sopla por las rendijas. Si te quedas quieto, el edificio te dice si está firme. Este no se estaba cayendo. Estaba solo, sí. Descuidado, claro. Pero la estructura estaba entera. Caminé hacia el panel de fusibles y lo abrí otra vez. Servidumbre de subsuelo, activa. La frase me daba vueltas. En las auditorías, las palabras vagas esconden poder. No pones algo como activo a menos que algo pase por ahí, ya sea físico o de dinero. Pasé la mano por los tubos que llegaban al panel principal. Varios interruptores tenían nombres con plumón borroso: luces, energía de carga, oficina poniente, alimentación zona C puerto. La zona C tenía un punto rojo a un lado, hecho a mano. Puse mis dedos sobre la caja de metal. Estaba tibia. No caliente, pero tibia. A las 6 de la mañana, en un lugar donde no había nada prendido, eso no debía pasar. Saqué el sobre del predial otra vez y leí bien. La descripción legal hablaba de la parcela 48B y de algo llamado derecho de paso subterráneo registrado en 1998, el año en que mi papá hizo más grande la bodega, el año en que dejó de decir que quería venderla. Saqué mi celular y busqué en la página del registro público. Tardó en cargar, pero al final salió la escritura. Ahí estaba, una hoja que nunca me enseñaron: derecho de paso dado al Grupo de Infraestructura Costera del Pacífico para el paso de fibra y ductos de servicios seguros. Paso de fibra. Ductos seguros. No era para guardar cosas, ni para industria. Me senté en el piso. Javier se había creído su propia mentira. Él vio terreno. Mi papá vio acceso. A las 9 de la mañana, el sol ya tenía la bodega como un horno. El sudor me bajaba por la nuca mientras marcaba el número de la luz que venía en el panel. Después de escuchar muchas grabaciones y una música de espera muy fea, una mujer llamada Daniela me contestó. Servicios de red municipal, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy revisando el recibo de un terreno industrial en Manzanillo. Parcela 48B. Escuché cómo escribía en la computadora. Señor, ese medidor no está conectado a la red de la ciudad. ¿No? No. Ese edificio se alimenta de una subestación industrial privada. Es una conexión de hace mucho tiempo. ¿De qué tipo? Conectada a lo que usa la administración portuaria. Tiene que hablar con el Grupo Costera del Pacífico. ¿Le llega el cobro cada mes? Sí, a nombre de la herencia. ¿Ha estado funcionando? Hubo un silencio. Sí, señor. Hay carga todo el tiempo. ¿Todo el tiempo quiere decir las 24 horas? Sí. ¿Alguien se quejó del cobro? No, señor. Le di las gracias y colgué. Carga todo el tiempo. No subía ni bajaba. Era parejo. Los números no mienten. Alguien, o algo, estaba trabajando debajo de este lugar. Como al mediodía, una camioneta negra de lujo se paró afuera. No tuve que asomarme para saber quién era. Javier bajó con sus lentes de sol y una camisa de lino, como si estuviera en el club de yates y no en una zona de carga. No tocó la puerta. Él nunca tocaba. La cortina hizo ruido al abrirse y la luz del sol entró de golpe. ¿Qué fregados estás haciendo, Miguel?, dijo, entrando y limpiándose el sudor de la cara con la mano. Huele a fierro viejo aquí adentro. Aquí dormí, dije tranquilo. ¿Es en serio? Lorena me dijo que te fuiste muy enojado. No me fui enojado. Él movió la mano como restándole importancia. Mira, no me importa tu pleito con ella. Lo que me importa es esto. Me aventó un sobre. Es el último aviso. La cuenta de la luz debe 174.843 pesos con 80 centavos. ¿174.000 pesos?
Pregunté. Se fue juntando. Ahora tú eres el que vive aquí. Yo no he prendido ni un foco. Ese no es mi problema. Pon el contrato a tu nombre. No voy a andar pagando cosas que no sirven. ¿Cosas que no sirven? Lo miré por un buen rato. ¿Alguna vez revisaste el medidor? Le pregunté. Él se rió. Es una bodega, Miguel, no el Banco de México. ¿Alguna vez leíste lo que viene al final de la escritura? Puso los ojos en blanco. Pagué a gente para que hiciera eso. ¿Pero tú lo leíste? Se acercó más, se veía que ya estaba molesto. ¿Crees que mi papá dejó algo escondido? ¿De eso se trata esto? ¿Alguna idea de que el hermano aburrido va a encontrar un tesoro? No dije nada. Él pensó que con mi silencio ya me había ganado. Mira, dijo bajando la voz. Tengo un comprador para este terreno. Unos constructores. Van a tirar todo para hacer departamentos. Necesito que los papeles estén limpios. Sin deudas. ¿Cuándo vendes? En 3 semanas. ¿Y les dijiste lo que hay en el subsuelo? Se me quedó viendo. ¿Lo que hay en dónde? Las servidumbres. La infraestructura. Se burló. Son tubos viejos bajo la tierra. No pasa nada. Tubos viejos. Caminé hacia la caja de fusibles y la abrí. Toca esto, le dije. Dudó un poco, pero puso la mano en el metal. Está tibio, dijo sin querer. Aquí adentro no hay nada prendido. ¿Y eso qué? Que algo debajo de nosotros sí está prendido. Quitó la mano rápido como si se hubiera quemado. Estás imaginando cosas, me gritó. Cambia el contrato, limpia este lugar, o voy a pedir que corten la luz y que el municipio clausure esto oficialmente. Para eso tendrías que declarar lo que hay abajo, dije. Me miró con coraje. Siempre haces lo mismo, murmuró. Complicas las cosas que son fáciles. No. Yo las pongo en claro. Se dio la vuelta y se fue hacia la salida. Antes de irse, dijo sin voltear a verme, siempre fuiste mejor para limpiar desastres que para hacer algo grande. La cortina se cerró. El edificio se oía bajito por el calor. Regresé al panel. Zona de alimentación puerto. Servidumbre de subsuelo, activa. 3 semanas para que vendiera. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier iba más rápido de lo que su cerebro le permitía entender, y eso lo hacía débil. Saqué mi celular y busqué Grupo de Infraestructura Costera del Pacífico. El nombre me llevó a una empresa, y esa a otra, hasta que llegué a una página de contratos del gobierno, servicios de conexión segura. Redes de fibra para defensa. Sistemas de bóvedas subterráneas protegidas. Mi corazón no se aceleró. Se calmó. Porque esto no era un tesoro de cuentos. Era poder. Y el poder, cuando no se anota bien en los papeles, cambia de dueño. Miré la bodega una vez más. Javier vio chatarra. Lorena vio vergüenza. Pero debajo de mis pies, abajo del cemento y del óxido, algo muy caro estaba trabajando las 24 horas. Y ninguno de los dos se había preguntado por qué. Al otro día, el calor llegó temprano. A las 8 de la mañana, la bodega parecía un carro estacionado al sol. La luz entraba por las ventanas mugrosas, iluminando el polvo que flotaba. Puse mi lona cerca de la pared donde daba un poco de sombra. El aviso de la luz estaba ahí, 174.843 pesos con 80 centavos. La letra de Javier decía arriba con pluma azul, cambiar contrato ya. Me puse a ver la gráfica de lo que se gastaba de luz. Estaba plana. Ni subía ni bajaba nada. En un lugar normal, la luz se gasta diferente. Sube cuando prenden máquinas, baja en la noche, tiene picos. Aquí era una línea recta todo el mes. Mucho gasto. ¿Parejo? Eso no eran focos. No era un refrigerador. Era infraestructura. Vi bien los detalles del cobro.
Origen, subestación industrial, GIP. Ahí estaba otra vez. Grupo de Infraestructura Costera del Pacífico. Busqué más, actas de la empresa, contratos con el gobierno. Seguí los papeles como si estuviera buscando mercancía perdida en un almacén. Esa empresa no era de servicios normales. Era una constructora de fibra óptica para temas de seguridad y defensa en la costa. En pocas palabras, comunicaciones secretas bajo mi bodega. Me recargué en unas tarimas viejas y cerré los ojos. Mi papá nunca confió en los bancos. Confiaba en la tierra. ¿Pero tierra con datos? Eso era otro nivel. Como al mediodía, llegó una camioneta blanca del ayuntamiento. Yo no la pedí, pero Javier sí. Bajó un hombre con un chaleco que decía Servicios Municipales de Manzanillo. Se presentó como Diego Ruiz. Tengo un reporte para cambio de nombre y una orden de corte, dijo entrando y cerrando los ojos por la poca luz. ¿Usted vive aquí? Soy uno de los dueños por herencia, contesté. Miguel Torres. Asintió y se fue a revisar los fusibles. Sus cejas se levantaron. Qué raro está esto. ¿Qué pasa? Esta corriente no viene de la ciudad. Viene de una red industrial de apoyo. Ya casi no hay de estas. ¿Quién la cuida? Se quedó pensando. En teoría, los de Costera del Pacífico, pero esos cables son de seguridad nacional. Nosotros ni los tocamos. ¿Se puede quitar? Me miró como si estuviera loco. No puedes desconectar un cable del gobierno nada más porque te peleaste con tu hermano. La palabra hermano se quedó sonando en el aire. Diego revisó el medidor por fuera. Le pasó un aparato y silbó. Esto gasta mucho y no para, dijo. Es parejito. Eso es para aire acondicionado de máquinas o servidores muy grandes. Aquí no hay nada de eso. Le pegó a la caja del medidor. Entonces no están a la vista. Me miró con más cuidado. ¿Sabe qué hay debajo de este terreno? Todavía no. Se limpió las manos en el pantalón. Por fuera de lo oficial, a finales de los 90, a estos edificios cerca del puerto les pusieron bóvedas de seguridad. Canales de fibra contra temblores y con clima controlado. Son contratos privados. Se entra por adentro, por alguna tapa escondida o una escotilla. Hizo una pausa. ¿Van a vender? Mi hermano quiere vender. Asintió. Pues el que compre más vale que lea bien todas las letras chiquitas. Cuando se fue, la bodega se sintió distinta. Ya no era un misterio. Estaba definida. Hay una diferencia. El misterio es un cuento. La definición son papeles. Caminé por toda la orilla despacio, viendo el piso. Si mi papá dio permiso en 1998, debía haber una entrada. La encontré cerca de la pared de atrás, una placa de acero cuadrada en el cemento, pintada encima, casi no se veía. Tenía 4 tornillos grandes. Me agaché y le quité la tierra. Decía bajito en el metal, acceso HIP, solo personal autorizado. Mi corazón seguía tranquilo. Si te enojas, no piensas bien. Los papeles te dan claridad. Me paré y le hablé a la licenciada de la herencia. Elena Castillo me contestó rápido. Miguel, ¿está todo bien? Necesito ver el contrato original de la servidumbre de 1998. Se quedó callada. Ya encontraste algo, dijo en voz baja. Encontré lenguaje. Suspiró. Tu papá pidió que ese papel nunca se quitara. Javier dijo que ya no servía. ¿Sirve o no? Sí sirve. Se quedó callada otra vez. Miguel, ese permiso incluye un pago de renta anual por usar infraestructura del gobierno. El dinero se iba a una cuenta de la herencia hasta que los 2 hijos firmaran que estaban de acuerdo. Apreté más el celular. ¿De cuánto dinero hablamos? Sube cada año. El último pago que vi fue hace 5 años, antes de que tu papá juntara las cuentas. Eran como 3.600.000 pesos ese año.
Me quedé viendo la placa de acero. ¿A dónde se fue ese dinero? Se fue a una cuenta guardada de la herencia hasta que se decidiera quién es el dueño legal. Tu papá quería que no se gastara el dinero. ¿Quería protegerlo de Javier? No puedo decirte eso, pero tú lo puedes ver. Dudó un poco. Sí. Y si venden el terreno, ese contrato de renta se tiene que decir y se tiene que pasar al nuevo dueño o se tiene que pagar para cancelarlo. Esos contratos con el gobierno no se borran así nada más. ¿Cuánto costaría que el gobierno pagara para cancelar ese contrato? Con lo que vale hoy. Yo digo que entre 40 y 60 millones de pesos. Ahí sentí el cambio. No fue alegría, ni ganas de venganza. Fue que todo encajó. Javier andaba apurado pidiendo dinero por la casa de Acapulco, mientras estaba parado sobre un contrato que daba más dinero seguro que todos sus negocios. Licenciada, dije con cuidado, si Javier intenta vender sin decir lo que hay abajo, se va a meter en un problema legal muy fuerte. Y tendría que pagar mucho dinero, confirmó ella. Colgué y me senté en una caja de madera. Por 30 años, yo fui el que no decía nada, el que arreglaba todo, el que revisaba. Javier hacía la fama. Yo leía los papeles. Lorena quería dinero rápido. Yo buscaba las cláusulas. Ahora, la cláusula estaba bajo mis pies. 3 semanas para vender, y Javier quería quitarle la luz a un cable del gobierno. Eso quería decir que no sabía nada. Los que no ven, se mueven rápido. Los que revisamos, esperamos. Pasé la mano por la tapa de acero. Acceso HIP, solo personal autorizado. Papá no me dejó una bodega vieja. Me dejó un conducto de dinero. Y por primera vez desde que Lorena me cerró la puerta, sentí algo que no conocía. ¿Control? Me quedé viendo la placa de acero toda la tarde. No la abrí. Todavía no. Si te metes sin permiso es delito, y yo siempre he respetado las reglas, de la ley, del dinero y de la familia. Mejor manejé al centro y fui a la oficina de Elena Castillo. Ella fue la abogada de mi papá por 20 años. Era de las que leían todo con mucho cuidado. Su oficina olía a papel y a limpio, nada que ver con el olor a diésel de la bodega. Fue directa. Ya viste cuánta luz se gasta, dijo en cuanto me senté. Sí. Y encontré la tapa de entrada. Sí. Cruzó las manos. Tu papá pidió que se escribieran cosas muy claras en ese contrato de 1998. Él creía que los cables iban a valer más que el terreno con el tiempo. Javier pensó que ya no servían. Javier nunca leyó el papel. Sacó un folder grueso y lo puso frente a mí, contrato de renta y derecho de paso del Grupo de Infraestructura Costera del Pacífico. Tenía un sello que decía, Contrato de Defensa Nacional. Leí las hojas despacio. El contrato era por 30 años y se podía renovar. Pagaban cada año y el precio subía cada 5. Había reglas de no decir nada a nadie. Permiso para entrar en emergencias. Y una parte que decía cuánto debían pagar si querían comprar el derecho para siempre. Vi cuánto pagaban. Año 1, 1.500.000 pesos. Año 5, 2.200.000 pesos. Año 10, 3 millones de pesos. Año 15, 3.600.000 pesos. Año 20, 4.500.000 pesos. Año 25, 6.200.000 pesos. Estábamos en el año 25. ¿Han pagado? Pregunté. Sí, dijo Elena. Pero después de que tu papá juntó las cuentas, el dinero se quedó guardado en el fideicomiso hasta que los hijos se pusieran de acuerdo con los papeles. ¿Y nunca se pusieron de acuerdo? Me miró muy seria. Javier mandó papeles incompletos 2 veces. Tu papá no quiso firmar para que Javier fuera el único dueño antes de morir. ¿Por qué? Porque sabía lo que valía lo que está debajo de la bodega. Me recargué en la silla. Javier andaba como loco queriendo arreglar la casa de Acapulco, pidiendo préstamos, cuando tenía un contrato que daba más dinero que cualquier otra cosa. ¿Javier puede vender el terreno legalmente?
Pregunté. Puede intentar, dijo ella. Pero cualquier comprador que revise bien se va a dar cuenta del contrato de abajo. Y si no lo dice, lo van a demandar. Asentí. Tenía una pregunta más. Si Javier no quiere tener problemas, dije despacio, ¿me puede pasar a mí los derechos de lo que hay abajo? Sí, aunque no sepa cuánto valen. ¿Mientras sea por escrito? Mientras esté bien escrito y firmado ante notario. Cerré el folder. Por años, Javier hizo todo por impulso. Negocios rápidos, leer por encima, ser muy presumido. Siempre pensó que yo iba a arreglar lo que él hiciera mal. Esta vez no lo iba a arreglar. Iba a dejar que pasara. Esa noche, Javier me habló. Ya tengo a los constructores, vienen la otra semana, dijo sin saludar. Me dan 9 millones de pesos por el terreno. ¿Por la tierra y el edificio? Pregunté. Sí. ¿Y lo que hay abajo? Suspiró fuerte. Ya deja de fregar con eso de abajo. Es que ahí está. Miguel, a nadie le importan unos tubos de los años 90. A los del gobierno sí les importa. Se quedó callado. Necesito que todo esté limpio, continuó. La luz, lo que hay adentro, todo lo que estorbe para que revisen, fuera. ¿Y si hay problemas? No hay problemas. Dejé que su propia seguridad lo engañara. Pasa todo lo que hay adentro a tu nombre, dijo al final. Chatarra, fierros, lo que sea. No quiero que me echen la culpa de nada después de vender. ¿Por escrito? Sí, claro que por escrito. Pon que también me pasas lo de abajo. Se detuvo un momento. ¿Para qué quieres eso? Para que no tengas problemas tú. Se burló. ¿Problemas de qué? De que te digan que engañaste al gobierno. La palabra gobierno lo hizo pensar. Estás exagerando. Pues entonces no pierdes nada. Suspiró. Voy a escribir algo, dijo. Está bien. Cuando colgué, no me sentí victorioso. Me sentí exacto. Al otro día me mandó el papel, entrega de contenido y estructura por responsabilidad legal. Él mismo lo escribió. Estaba mal hecho pero servía. Decía que me pasaba todos los muebles, máquinas, tubos y derechos de la estructura que él no dijera que se quedaba. No puso nada de lo de abajo porque no creía que valiera nada. Pensaba que eran tubos de agua viejos. Imprimí el papel y fui con Elena. Lo leyó 2 veces. Te está dando más de lo que él cree, dijo ella. ¿Sirve si lo firmamos ante notario? Sí. Nos vimos con Javier en un café cerca de la marina. Tenía sus lentes de sol puestos. Firmó sin preguntar nada. Felicidades, dijo de broma. Ya eres el dueño oficial de un montón de basura. Firmé. El notario puso su sello. Me dio la mano como si me estuviera haciendo un favor. Cuando iba de regreso a la bodega, sentí que algo se acomodaba. No era enojo, ni ganas de cobrarle nada. Era la realidad. Estacioné adentro y me paré frente a la tapa de acero. Esta vez le quité los tornillos. Estaban duros pero salieron. Cuando levanté la placa, salió aire fresco. No era aire de afuera, estaba controlado. Había una escalera de metal que bajaba a un cuarto de cemento con luces bajitas. Bajé despacio. El cuarto no era muy grande, como de 6 metros, pero estaba muy limpio. Había racks con cables de fibra por todas las paredes. Se oían los aires acondicionados. Los gabinetes tenían etiquetas del gobierno. En una pared había una placa, nodo de conexión segura HIP, sector costa. Ahí estaba. No era un cuento. Era infraestructura. Callada, cara, invisible. Toqué uno de los tubos. Se sentía que vibraba, estaba prendido. Arriba de mí, la bodega crujía por el sol. Abajo, pasaba toda la información del futuro sin parar. Papá no me dejó una carga. Me dejó poder. Subí,
puse la tapa y la cerré bien. Luego hablé al grupo de infraestructura costera del Pacífico. Un señor llamado Horacio Andrade me contestó. Hablo por el terreno parcela 48B, dije. Hubo un silencio y luego se oyó interesado. Sí. Soy el dueño de los derechos ahora. Otra pausa. Pensamos que no se sabía quién era el dueño. No se sabía. Ahora ya. Se aclaró la garganta. Hemos querido pagar la renta desde hace varios años. Ya lo sé. Su voz cambió, ahora era más respetuosa. ¿Quieres seguir con el contrato?, preguntó, ¿o quiere que le compremos el derecho de una vez? Quiero platicar de que me compren el derecho, dije. Muy bien, contestó. Por primera vez en muchos años, alguien no me habló como si yo no importara, sino como el que mandaba. Cuando colgué, la bodega se sintió distinta otra vez. No estaba sola, ni vieja. Estaba funcionando. Javier pensaba vender chatarra. No sabía que el terreno no era lo que valía. Lo que valía era lo que pasaba por abajo. Y me lo acababa de regalar. La venta del terreno era el siguiente jueves. Javier me mandó un mensaje como si yo fuera su empleado, 10 de la mañana. Notaría vista del puerto. Tienes que estar ahí para decir que ya sacaste tus cosas. Sacaste tus cosas. Me dio risa. Ahora se oía muy mal eso. En los siguientes 5 días, hice todo con cuidado. Los del Grupo de Infraestructura Costera del Pacífico mandaron a 2 personas a la bodega. No llegaron en camionetas negras ni a escondidas. Llegaron con camisas bien planchadas y siendo muy eficientes. Horacio Andrade llegó con una licenciada llamada Marisol Vega. No traían uniformes, pero se veían muy seguros porque tenían contratos con el gobierno. Nos paramos frente a la tapa de acero. ¿Tiene los papeles?, preguntó Horacio. Le di el papel firmado ante notario. Lo leyó despacio. Todos los derechos estructurales que el vendedor no se quedó para él, leyó en voz baja. Me miró. Su hermano no se quedó con lo de abajo. No. Marisol asintió. Entonces usted es la persona con la que debemos hablar. Bajaron al cuarto de abajo y revisaron todo. Yo me quedé arriba, escuchando cómo hablaban de cosas técnicas allá abajo. Después de 40 minutos, subieron. Señor Torres, dijo Horacio con respeto, tenemos guardados 5 años de rentas porque no sabíamos a quién pagarle. ¿Cuánto es?, pregunté, aunque yo ya sabía más o menos. 48.640.000 pesos, contando los aumentos y lo que se acumuló por no pagar a tiempo. Ese número no me hizo sentir como si ganara la lotería. Me hizo sentir que tenía razón. ¿Y si me compran el derecho?, pregunté. Marisol habló. Por lo que cuesta poner todos estos cables otra vez y por lo importante que es esta conexión, le ofrecemos 76 millones de pesos nada más por los derechos de abajo. ¿Y el terreno de arriba? A nosotros no nos sirve para nada. Javier quería vender el terreno por 9 millones de pesos. Me había regalado unos derechos que valían casi 9 veces más sin leer nada. Voy a pensar lo de la venta, dije tranquilo. Horacio asintió. Mientras tanto, le seguiremos pagando la renta cada 3 meses a su cuenta. Cuando se fueron, me quedé solo en la bodega. Entraba luz por las ventanas. El polvo seguía ahí. Por fuera todo estaba igual, pero por abajo estaba corriendo mucho dinero. Esa noche me habló Lorena. Su voz era más amable. Javier dice que te estás poniendo difícil con la venta. Estoy siendo exacto. Él tiene mucha prisa por el dinero. Él se metió en eso. Se quedó callada un rato. Llevas casi una semana fuera, dijo. Sí. Esto no puede seguir así. ¿Qué parte? Tú durmiendo en una bodega. No estoy durmiendo. Estoy revisando lo que es mío. Suspiró. Todo lo quieres analizar. Y tú todo lo quieres rápido. No dijo nada.
No quise decir lo que te dije el otro día, añadió al final. ¿Qué parte? ¿Lo de que somos pequeños? No dije nada un momento. Lorena, dije suavemente, nunca fuimos pequeños. Fuimos estables. Ya no había nada más que decir. El jueves llegué a la notaría. Era un edificio de puro vidrio con vista a los barcos, de esos lugares donde todo se siente de mucho dinero. Javier ya estaba ahí, recargado en la entrada con sus lentes de sol. ¿Listo para vender tu mugrero? Me dijo de broma. Listo para revisar los papeles, dije yo. El constructor, un señor llamado Carlos Benavides, me dio la mano fuerte. Estos terrenos industriales valen mucho ahora, dijo. Ustedes tienen una mina de oro. Javier se rió. Este no vale tanto. Entramos a una sala de juntas. Había muchos papeles en la mesa. Carlos empezó a leer. Luego se detuvo. ¿Infraestructura en el subsuelo? Preguntó. Javier movió la mano como si no fuera nada. Tubos de fibra viejos. Ya no sirven. Carlos me miró. ¿Sirven? Preguntó. Lo miré a los ojos. El contrato de renta está activo y los pagos al corriente. Javier volteó a verme muy rápido. ¿De qué estás hablando? El abogado de Carlos se acercó. Señor Torres, si hay un contrato del gobierno activo abajo, este terreno no se puede vender sin decirles a ellos y pasarles el contrato. A Javier se le fue el color de la cara. Eso no es cierto, dijo. Son tubos viejos. Puse un folder en la mesa. Adentro estaba el papel que Javier firmó ante notario, el aviso de los de Costera del Pacífico, lo del dinero guardado y los papeles del gobierno. El abogado leyó rápido. Nadie decía nada. Javier, dijo Carlos despacio, tú dijiste que este terreno no tenía ningún problema. Y no tiene, insistió Javier. Si tiene, dije yo tranquilo. Me miró con mucho coraje. ¿Tú sabías? Me preguntó. Yo sí leí todos los papeles. Carlos cerró el folder. Así no podemos comprar, dijo. Necesitamos que nos digan todo lo que hay abajo y volver a ver cuánto vale el terreno. Javier se desesperó. Tú me dijiste que te quedabas con la responsabilidad de lo de adentro, dijo apuntándome. Eso es tuyo. No la responsabilidad, dije yo. Los derechos. El abogado de Carlos habló. El papel que firmaron dice que le pasa los derechos de la estructura. Eso incluye lo de abajo si no dijo que se lo quedaba. Javier parecía que no podía respirar. No puede ser, susurró. Sí puede, dije yo. Todo cambió en ese momento. Ya no era él el que mandaba. Javier siempre se creyó mucho, y por primera vez, todos vieron que se equivocó. Luego hablamos, dijo Carlos. El constructor y su abogado se fueron. Javier se quedó sentado. Lo hiciste a propósito, dijo. No, le contesté. Tú lo hiciste. Se quedó viendo la mesa. Se supone que tú arreglabas todo, dijo en voz baja. Y siempre lo hice, le contesté. Afuera, el sol brillaba en el mar. Adentro, los papeles estaban en la mesa, claros, firmados, definitivos. Javier buscó verse bien. Yo busqué lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito ganó. Javier no dijo nada por casi un minuto después de que se fueron los compradores. La sala de juntas se sentía vacía. El sol entraba por el vidrio y se veían los barcos moverse despacio, como si nada hubiera pasado. Me pusiste una trampa, dijo Javier con voz ronca. Yo seguía sentado. No, dije tranquilo. Te pedí que leyeras. Se recargó en la silla y se agarró la cabeza con las manos. Ya no se veía tan seguro. Tenía cara de susto. Me hubieras dicho, dijo. Te dije. No dijiste que valía millones. Tú no preguntaste. Se paró rápido y se fue a la ventana. 9 millones de pesos, murmuró.
Ya contaba con eso. Con eso iba a pagar el préstamo de la otra casa. ¿El préstamo? Claro. Javier había pedido dinero poniendo la casa de Acapulco como garantía, pensando que iba a vender la bodega rápido. Estaba gastando dinero que no tenía. Todavía se puede arreglar, dijo volteando a verme. Volvemos a hablar con ellos y nos vamos mitad y mitad con lo de abajo. Ya no es mitad y mitad, dije serio. Se me quedó viendo. ¿Cómo que no? Significa que tú me pasaste los derechos de lo que hay abajo. No la responsabilidad, sino la propiedad. Apretó los dientes. Ese papel era por la chatarra. No decía eso. Sabías que no lo iba a leer bien. No le contesté. A veces el silencio dice más. Suspiró fuerte y miró a la puerta, como esperando que alguien lo ayudara. Nadie llegó. Salimos de la notaría cada quien por su lado. Javier se fue rápido en su carro. Yo regresé a la bodega. Todo se veía igual por fuera. Las grúas, los camiones, el olor a sal. Pero lo importante no se veía desde la calle. Estaba abajo. Los del Grupo de Infraestructura Costera del Pacífico me hablaron esa tarde. Horacio se oía contento. Ya supimos que no se vendió el terreno. No, no se vendió. ¿Quiere que hablemos de comprarle los derechos? Sí, quiero. Quedamos de vernos el lunes para ponerle precio a todo. Esa noche, Lorena fue a la bodega. Caminaba con cuidado sobre el asfalto roto con sus tacones. El sol se estaba ocultando y las grúas se veían oscuras. Se paró en la entrada y miró para adentro. «¿De veras te vas a quedar aquí?», dijo bajito. «Por ahora». Entró despacio, viendo el techo, el piso, todo tan solo. «No es seguro», dijo. «Está firme». Se paró frente a mí. «Javier dice que echaste a perder el negocio». Yo solo dije la verdad que él no quiso leer. Él tiene muchos problemas de dinero. Él solito se los buscó. Se cruzó de brazos y se quedó pensando. «Dice que te va a demandar», dijo. Ya me lo imaginaba. Se quedó callada un momento. ¿Y lo de abajo? Es mío. Me miró queriendo saber si era cierto. Hay un contrato con el gobierno, le expliqué. Tiene 25 años funcionando. Hay dinero guardado. ¿Cuánto dinero? Mucho. Pasó saliva. ¿Y ahora? Ahora yo decido si sigo cobrando renta o si les vendo el derecho. El aire se puso fresco. Lorena caminó al centro de la bodega y dio una vuelta. Yo pensaba que esto no valía nada, dijo. Mucha gente solo ve lo que está por encima. Me miró con mucho cuidado. No quise decir lo que te dije. Si lo quisiste decir, le contesté suavemente. Solo que no entendías nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue un drama, solo se dio cuenta de las cosas. Yo quería que hiciéramos cosas grandes, dijo. Yo te daba estabilidad. Pensé que la estabilidad era ser mediocre. No lo es. Nos quedamos ahí con la poca luz, entre el fierro y el silencio. No sé qué va a pasar, dijo ella. Yo sí sé, le contesté. El lunes llegaron los papeles con los números. Me ofrecieron 76 millones de pesos por comprarme todo el derecho de abajo. Después de impuestos y de pagarle a los abogados, me quedaban como 60 millones de pesos libres. Ya no me iban a pagar renta cada mes, me daban todo de una vez. Firmé. No rápido, sino muy seguro. El dinero me llegó en 3 días. Javier me habló a la otra semana. Ya no se oía presumido, se oía mal. Los compradores ya no quisieron nada, dijo. Dicen que los engañé. Ya lo sé. Tengo que pagar el préstamo. Ya lo sé. ¿Vas a dejar que pierda todo? Yo no estoy haciendo nada. Se le cortó la voz. Siempre dijiste que éramos familia. No, dije yo tranquilo.
Tú dijiste eso. Silencio. Puedo arreglar lo de la casa de Acapulco, siguió diciendo. Pido otro préstamo y luego nos recuperamos. Solo necesito tiempo. El tiempo cuesta caro. Y tú ahora tienes mucho dinero. Sí. No me pidió dinero directamente, pero se entendía. Ya no soy tu red de protección, le dije suavemente. No me discutió. Colgó el teléfono. Un mes después, me compré una casa sencilla pero bonita. Nada de lujos, nada de playa. La pagué de contado. Puse una oficina de consultoría para revisar contratos y auditorías, un trabajo donde hay que leer mucho y tener paciencia. Lorena y yo fuimos a platicar con alguien para ver si podíamos arreglar lo nuestro, no para ser como antes, sino para ver que éramos de verdad. Hay cosas que se pueden arreglar, otras se caen solas. La bodega todavía está ahí. Ahora son oficinas para empresas después de que yo me quedé con lo de arriba y lo renté bien, con todos los papeles en regla y diciendo la verdad. A veces paso por el puerto en la noche. Las grúas se ven grandes. Huele a sal y a fierro. Y debajo del cemento de esa bodega, la información sigue pasando, pero ya no tiene nada que ver con mi familia. Javier buscó la fama. Lorena buscó el dinero rápido. Yo busqué lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito fue lo que me dio todo.